¿Cómo te llamas? Yo soy Leonardo Hostos, ¿Y a qué te dedicas? soy biólogo de profesión. ¿Cuál es la especialidad o el campo en el que te desenvuelves? Bueno, dentro de la biología, que hay muchas áreas, yo me desenvuelvo básicamente como paleontólogo. Me estoy formando en paleontología, ¿no? En el estudio del pasado. ¿Y cómo pasas de ser biólogo a paleontólogo o paleobiontólogo? ¿Cómo sería eso? Paleobiólogo. Paleobiólogo. Eh, bueno, claro, para estudiar paleontología hay varias rutas, digamos, de carreras en el pregrado, porque claro, hay que pasar por toda la ruta académica de todas maneras. Hablo de hacer un pregrado con su licenciatura, hacer una maestría, hacer un doctorado, ¿no? Para formarse como investigador por sí. Aquí en Perú tenemos carreras como la biología o la geología que nos permitirían llegar a ese punto desde diferentes perspectivas, justamente. Y dentro de entender primero cómo funciona la vida, ¿no? Ya es que uno puede ir llevando cursos para enfocarse e irse un poco hacia atrás, hacia el pasado, ¿no? Ahí ir haciendo esa comparación, digamos. ¿Por qué es importante esa rama de la ciencia? Bueno, la paleontología yo creo que es muy importante porque nuestro presente bebe de nuestro pasado, ¿no? Nosotros tenemos que, para entender nuestro presente, conocer lo que pasó anteriormente. Aquí no hablo solamente del pasado más reciente, sino a veces irnos más atrás, ¿no? A millones de años. Finalmente el planeta tiene 4.500 millones de años y la vida en nuestro planeta 3.500 millones de años, donde han pasado cosas que han repercutido en lo que vemos ahora, ¿no? De todas maneras. Entonces, eso es importante para entender el presente y con ello también poder de alguna manera predecir, tratar de predecir al menos, lo que puede pasar en el futuro. Todo eso tiene una línea, ¿no? ¿Podrías darme algún ejemplo como para concretar o imaginarnos mejor cómo el estudio del pasado puede ayudarnos a predecir el futuro? Bueno, yéndonos más cerca a lo que tenemos acá atrás, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy siguiendo una línea de investigación relacionado a los sistemas marinos, en específico nuestro sistema de Humboldt, ¿no? Este sistema que baña las costas de Perú y Chile, exactamente. Es un sistema muy importante para el mundo, no solamente para nosotros como peruanos, porque es de muy alta productividad. Eso quiere decir de que hay muchos recursos en el mar, ¿no? Por las condiciones justamente que tiene este mar, que es muy frío, muy rico en nutrientes, de gran productividad. Eh, lo estamos estudiando justamente no solo para entender cuál es su pasado, es decir, principalmente cómo se originó, de qué forma, en qué momento de su historia se originó, bajo qué condiciones, y eso nos va a servir también para poder entender su futuro, de alguna manera, ¿no? Poder predecir qué es lo que va a pasar con el sistema de Humboldt ante el cambio climático que está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, y eso es importante, obviamente, porque nosotros, nuestra economía y muchas de nuestras actividades diarias eh, se basan en el sistema marino, ¿no? En nuestra alimentación, muy rica en peces, o incluso muchas de las exportaciones también son productos que recogemos del mar. Entonces, de hecho, se va a ver perjudicada si no entendemos bien cómo es que puede variar ante ciertos cambios, ya sea del clima, la temperatura, etcétera, ¿no? Que están pasando, están ocurriendo. ¿Qué te inspiró a dedicarte a estudiar esos sistemas? Bueno, todo empezó en el pregrado, ¿no? Cuando ingresé a la carrera de biología fue por el simple hecho de que yo quería dedicarme a investigar, quería hacer investigación, era el único que tenía claro, ¿no? Y fue por eso que me recomendaron estudiar la carrera de biología, porque era la carrera más relacionada a la investigación de por sí. Todos los descubrimientos, la mayoría siempre tienen un biólogo ahí adentro, ¿no? Entonces, pero la biología es muy amplia, la vida es muy, muy amplia, entonces poder decidirme por qué ruta seguir era, de hecho, los retos que iba a tener durante esos 5 años. Y fue en mi tercer año de que empecé a interesarme por las ciencias ambientales. Los cursos que llevé me llamaron mucho la atención, cursos como evolución, ecología, o mismos cursos de análisis de datos en ecología, o sea, me llamaron mucho la atención toda esa parte y entré en contacto con algunos investigadores que por suerte, al menos en la Universidad Cayetano Heredia, los tenemos muy cerca, están los laboratorios ahí, podemos ir a tocarles la puerta y pude empezar a trabajar o investigar, formar parte de proyectos en el área justamente de biología marina. Entonces fue mi primer contacto de investigación, fue directamente las ciencias marinas.
¿no? Y desde que empecé a hacer salidas de campo, a estudiar un poco de los ecosistemas marinos, costeros, ya salir a la playa a recolectar bichitos, lo que sea, todo eso me enamoró. Y fue por eso digo que desde la ciencia propiamente que yo me enamoré de los sistemas marinos y que me llevó a poder ahora estudiarlos, ¿no? Hacer toda la línea de investigación con ellos. ¿Nos podrías explicar qué es el sistema de Humboldt? Ok, el sistema de Humboldt, hablamos de un complejo de interacciones que están sustentadas por características particulares de un sistema en el cual hay recambio de aguas constantes, aguas profundas con superficiales, que permite que todo lo que está abajo va hacia arriba y así continuamente. Eso hace que toda la columna de agua, ¿no? Esté llena de nutrientes para todos los organismos que están allí. Por tanto, es un sistema muy rico, ¿no? Genera que hayan, además, sí, varias especies, pero más que la cantidad de especies es la cantidad de organismos, de individuos que hay mucha abundancia. Por eso vemos tantos peces, por ejemplo, ¿no? Es un sistema muy rico, también muy frío. Las condiciones que tienen son de temperaturas muy frías. Si uno va al mar del Caribe, por ejemplo, es mucho más caliente, incluso solamente a nuestra costa norte ya se vuelve mucho más caliente, acercándose al Ecuador, ¿no? Mientras más al sur es más frío. Y esta frialdad de nuestras costas viene justamente por ese recambio de aguas. Las aguas más profundas son más frías que las de más arriba. Al cambiarse a cada rato, tenemos un sistema mucho más frío. Incorporando todos estos animales, plantas y las relaciones entre ellos y con su ambiente, es que tenemos a lo que llamamos el ecosistema marino de Humboldt. ¿Y hay alguna especie en particular o una familia, un grupo de especies en particular con los que hayas estado trabajando últimamente? Bueno, yo en general trabajo con carnívoros, general, carnívoros acuáticos, ¿no? Hablando del mar, mi relación es con el mar. Y dentro de los carnívoros acuáticos que conocemos, que tienen este estilo de vida, son las nutrias y los pinnípedos. Las nutrias que conocemos son, bueno, principalmente creo que incluso por los memes se conocen las nutrias que se agarran de las manitos, ¿no? Los animales que son parte de la familia de los mustélidos, ¿ok? Son básicamente los únicos mustélidos con un estilo de vida totalmente acuático o semiacuático, ¿ok? Y por otro lado, los pinnípedos son, bueno, son un grupo donde están los lobos marinos, las focas y las morsas, ¿no? Que son muy distintas entre sí, pero también que las relaciona gran parte de historia evolutiva, algunas características, y que es bien interesante su evolución porque nos habla mucho también del sistema de Humboldt donde han sido predominantes, han sido protagonistas en realidad. ¿Cuál es la diferencia entre los lobos marinos, las focas y las morsas? A ver, primero diría su capacidad de locomoción acuática, o sea, qué tanto se pueden mover en el agua. Eso es primero, ¿no? Porque las focas son las que están más especializadas o al menos más adaptadas al ambiente acuático, ¿ok? Y eso se nota en la forma de su tobillo. Ellas es muy difícil de que puedan estar en tierra, ¿ok? Trasladarse o sostenerse en tierra incluso. Para ellas es muy complicado, incluso si uno ve un video de una foca en la tierra está como rebotando, no es posible, pero en el agua son súper ágiles, ¿no? Muy rápidas, tienen una forma hidrodinámica que les permite hacer todo eso. En cambio, los lobos marinos y las morsas, que justamente son más cercanos entre sí que a las focas, que con las focas, ellos tienen una mayor capacidad de trasladarse en tierra, tienen la capacidad de eh, mover su tobillo de manera de que puedan sostenerse, pisar bien y pararse, ¿ok? Y desplazarse por ende, pero en el agua no son tan ágiles como las focas. Entonces es una primera diferencia, ¿no? Otras diferencias pueden ser también los colmillos clásicos de las morsas, que no los tienen los marinos ni las focas, esos colmillos, claro, grandotes que podemos ver en la morsa actual al menos, ¿no? Porque actualmente solo hay una morsa, hay un montón de especies de morsas fósiles, pero actualmente solo una, que vive en el Ártico, además. Y por ejemplo, entre focas y lobos también podemos diferenciarlas por las orejas. Los lobos marinos tienen orejas visibles, externas, pabellones auditivos externos. Las focas no los tienen. Entonces esa es otra diferencia. Y así, varias cositas que ¿No tienen podemos... nada? No, no tienen pabellones externos. O sea, oyen de todas maneras, pero su sistema auditivo es distinto. ¿Podrías contarnos sobre alguno de estos descubrimientos? En cuanto a los Ajá. pinípedos,
Bueno, justamente yo que estoy haciendo los pinípedos, he podido hace no mucho, en enero de este año, describir una nueva especie de lobo marino que fue publicado esto en el Zoological Journal of the Linnean Society, una revista importante británica. Este fue mi primer artículo, más bien como autor principal, y es producto de mi maestría. Y en este artículo he podido describir esta nueva especie en base a material peruano, justamente, ¿no? Fósiles descubiertos en el desierto de Sacaco, desierto que se encuentra al norte de Arequipa, en la provincia de Carabelí. ¿Y cómo fue este descubrimiento? ¿Fue una salida de campo, varias, era un equipo grande, pequeño? Bueno, era un equipo eh, multidisciplinario, sí, que hemos ido varias veces al desierto de Sacaco. Al menos fueron como unos 2, 3 años de campañas para poder identificar, encontrar diferentes especímenes, con lo cual finalmente yo pude incorporar en mi tesis y estudiarlas anatómicamente, con diferentes análisis también de distintos, bueno, diferentes perspectivas evolutivas, y así poder describir finalmente a esta nueva especie, ¿no? Que tiene el nombre Otaria josefinae, ese es su nombre. ¿Y de dónde sale ese nombre? Bueno, es Otaria josefinae, Otaria primero, porque es la especie de lobo marino más cercanamente relacionada al lobo marino chusco actual, cuyo nombre científico es Otaria vironia. Entonces es Otaria, de por sí, ¿no? Y tiene características propias de un Otaria. Más bien, justo en el artículo describo qué es un Otaria con esa información. Pero para completar el nombre científico, necesitamos el epíteto, que es la segunda palabra, le hemos puesto Josefinae en honor a Josefina Rojas. ¿Y quién es esta señora? Bueno, Josefina Rojas es la denominada y bien llamada protectora del desierto de Sacaco. Ella vive o ha vivido más de 40 años en el desierto, sigue viviendo allí, protegiendo el material, el patrimonio paleontológico del área, justamente. ¿Por qué es importante este descubrimiento? Bueno, este especie de lobo marino trae consigo muchas implicancias importantes a nivel evolutivo del grupo, pero también para entender una perspectiva más grande a nivel ecológico, que es nuestro ecosistema marino, el sistema de Humboldt. A nivel del grupo es importante porque nos permite entender mucho de la historia de estos lobos marinos que no se ha contado o no se ha terminado de contar al menos. Y diría el punto más importante es justamente cómo es que llegaron a dominar los sistemas del hemisferio sur, que es donde predominan los lobos marinos en la actualidad. Principalmente los encontramos en el hemisferio sur. Son unas 15 especies, sí, 15 especies actualmente que hay de lobos marinos, y de ellas 9 están en el hemisferio sur. Las demás están en el norte. Y justamente esa gran diversidad, cómo es que llegaron y se dispersaron, no se conocía muy bien. Para entenderla necesitamos ir hacia atrás, ¿no? Encontrar los primeros que llegaron. Y al parecer uno de esos primeros linajes que llegaron justamente vendría a ser el de Otaria josefinae. ¿Y hace cuánto tiempo fue que existió o estuvo vivo esta especie? Bueno, las rocas donde los hemos encontrado tienen una edad de entre 2.7 y 1.9 millones de años, ¿no? Digamos, de 3 a 1 millón de años y medio, más o menos. Si bien ese es el periodo de las rocas que hemos encontrado, los análisis que yo he hecho nos permiten datar más o menos cuándo es que podrían haber, desde cuándo podrían haber estado en el sistema, ¿no? Y calculamos más o menos esa edad, ¿no? Desde hace, al menos hace 3 millones de años, es que estarían ya establecidos estos los marinos aquí. Y algo que es súper importante es que con este descubrimiento podemos decir cuál es el lobo marino chusco, bueno, el lobo marino, cuál es el lobo marino que está más relacionado a nuestro sistema. Porque actualmente tenemos dos especies, ¿no? Ajá. Está el que conocemos como lobo marino chusco, Sotaria vironia, y el lobo marino fino, que es Artocephalus australis. Estos lobos son diferentes en cuanto a sus ecologías, de cierta manera, sí, pero también anatómicamente su tamaño es distinto, el grado de dimorfismo sexual, es decir, la diferencia entre hembras y machos es mucho mayor en el lobo marino chusco. Justamente los machos adultos son mucho más grandes, ¿no? Entonces tienen varias diferencias. El lobo marino chusco actual también es el más abundante que el fin. Entonces ahí hay cosas que están dentro de su evolución que ahora podemos entender, y entendemos que todo el linaje de Otaria, o sea, del chusco, es el que representa mejor o está más vinculado al sistema marino, ¿no? Digamos, si queremos llamar cuál es el lobo del Humboldt, es el chusco. Y para cerrar, ¿tienes alguna anécdota o dato curioso o experiencia que quieras compartir sobre todo lo que fue realizar ese estudio y llegar a este importante descubrimiento? Datos curiosos, diría que
algo que es importante saber de que para hacer estudios anatómicos uno debe necesariamente viajar para poder contrastarlo con todo lo que hay hasta ahora descubierto, porque no puedo estudiar a ciegas mi animal, tengo que estudiarlo comparando con todo lo demás, ¿no? Para saber si es lo mismo o si es algo diferente, algo nuevo. ¿Okay? Y ahí es que surgieron anécdotas de poder viajar a Los Ángeles, por ejemplo, a visitar el Museo de Los Ángeles, que es espectacular. Me enamoré de ese museo. De historia, es un museo de historia natural, ¿no? Diría un museo muy bonito para cualquier visitante. De cual, no solamente tiene que ser investigador científico, sino cualquier persona puede visitarlo y es hermoso. Fue también interesante para comparar con otros especímenes fósiles y actuales también, ¿no? Entonces, todo lo que lleva a esos viajes, las experiencias, el poder conversar con otros investigadores, todo eso es muy interesante y es parte importante que uno de repente al comienzo no lo consideraba mucho, pero sí realmente es clave para todo este proceso de investigación. Muchas gracias, Leonardo. Gracias a ti.